Semana 4, día 1. Ya no vivo yo, mas Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15, 10. Gálatas 2, 20, es un versículo que conocemos bien. En el último mensaje hablamos de lo que es la vida vencedora, esta es Cristo, y también que la vida vencedora consiste en que Cristo, quien vive en nosotros, sea expresado. La pregunta es cómo podemos entrar en la experiencia de esta vida. Cristo desea ser nuestra vida y puede hacernos victoriosos, pero, ¿cómo puede Él ser nuestra vida? ¿Cómo puede Cristo expresar su vida en nosotros? Hemos oído el Evangelio y sabemos que Jesús es el Salvador. Pero, ¿cómo lo podemos experimentar como nuestro Salvador? Conocemos la salvación efectuada en la cruz. Pero, ¿cómo podemos unirnos a esta salvación? La pregunta que estudiaremos en este mensaje es cómo podemos unirnos a Cristo y qué debemos hacer para que Él llegue a ser nuestra vida y viva en nosotros. Podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Qué significa ya no vivo yo, mas Cristo? Estas 6 palabras significan victoria. Se refieren a la vida vencedora de la que hemos estado hablando. La vida vencedora es sencillamente, 1 ya no vivo yo y 2 más Cristo. Esta es la vida vencedora. En tanto que se cumplan ya no vivo yo y más Cristo, hay victoria. Si a ya no vivo yo añadimos más Cristo tenemos la victoria, y todos los problemas quedan resueltos. Ahora, ¿cómo puedo dejar de ser yo para ser Cristo? ¿Cómo puedo experimentar esta vida? ¿Qué camino debo tomar antes de llegar a no ser yo sino Cristo? Esta es la razón por la que tenemos que estudiar Gálatas 2, 20 detenidamente. Según Gálatas 2, 20, la frase ya no vivo yo, mas Cristo se halla en el medio. Antes de este pasaje, tenemos una oración gramatical y después tenemos otra. Tenemos que ver cuál fue el punto de partida de Pablo en el que comenzó a experimentar esto de ya no vivo yo, mas Cristo. Si podemos descubrirlo, podremos tomar el mismo camino y también experimentaremos ya no vivo yo, mas Cristo. Por lo tanto, tenemos que atravesar por lo que Pablo atravesó y seguir el mismo camino que él tomó. Su camino también debe ser el nuestro. Necesitamos comenzar desde la primera oración de este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo pudo Pablo llegar al punto en el que podía decir ya no vivo yo, mas Cristo? El yo queda excluido, pues está en la cruz. El yo ha muerto. Por tanto, puedo decir que ya no vivo yo. Sin embargo, aunque todos sabemos que estamos crucificados con Cristo, ¿por qué la doctrina de nuestra crucifixión con Cristo no ha producido resultados? Debemos reconocer que aunque conocemos el mensaje de la crucifixión con Cristo, no ha producido un completo resultado en nosotros. Es posible que digamos que ha hecho algo, pero ha sido tan poco que podría decirse que es insignificante. Ni siquiera podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y tampoco podemos repetir las palabras ya no vivo yo. Deseamos ver hasta qué grado la crucifixión con Cristo debe operar en nosotros y lo que debemos hacer antes de poder decir que estamos crucificados con Cristo. Cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz, nosotros no le matamos, ni nos matamos a nosotros mismos. Cristo mismo murió allí, y Dios nos incluyó en su muerte. Todos conocemos bien esto. Sin embargo, hagámonos esta pregunta. Si bien es cierto que Dios nos crucificó, ¿qué debemos hacer y qué proceso debemos atravesar antes de poder tener una experiencia en nuestro diario vivir con Cristo? Ya vimos lo que Dios hizo por nosotros, pero no vimos qué nos corresponde a nosotros. Aunque vimos que Dios nos crucificó, no sabemos cómo debemos considerar nuestra propia crucifixión. Necesitamos conocer cuál es la correcta evaluación que debemos hacer acerca de nuestra crucifixión con Cristo. La crucifixión, al igual que todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ya son una realidad en nuestro espíritu. En términos prácticos, participar de la cruz no es solo pensar mal de mi corrupción, sino es activarme en el espíritu para poder así experimentar, participar de esta realidad que se encuentra en Cristo en mi espíritu. De otra forma, solo estoy creyendo el conocimiento objetivo con mi mente y me voy a esforzar por alcanzar algo que no se alcanza sino en el espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
como cristianos tenemos esta palabra, ¿verdad? Que si bien lo llevamos a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento y lo confesamos, hay un camino por recorrer para poder experimentar esta palabra, esta realidad. La realidad de la crucifixión a nosotros, decía la palabra ahí, que ya está dada en nuestro espíritu, en el espíritu, que ahí es donde está Cristo. Entonces, no se trata tanto de repetir o de declarar que estoy juntamente crucificado con Él, que Él vive en mí, sino que tengo que liberar mi espíritu, que es ahí donde se manifiesta justamente la crucifixión, que se da al yo, a lo natural, y se da la vida que es en Cristo Jesús. Ahí participamos de su victoria. En lo práctico, ¿qué es lo que me aparta de Dios? El pecado. Entonces, cuando estoy crucificado juntamente con Él, no peco. ¿Por qué? Porque estoy crucificado. Uno, si está crucificado, está en la cruz, no puede pecar. Y todo eso nos sirve para seguir avanzando en ese proceso de santificación que se da en el Señor. Él nos transforma y somos transformados, dice, de gloria en gloria, como por el mismo Señor Espíritu. Para hacerlo más entendible de repente, estoy en el proceso de una discusión, ¿sí? En el cual mi hombre natural se va a manifestar con todas sus razones, con todos los argumentos. Apelo al Espíritu por el invocar el nombre, por adorar, y ahí mismo se manifiesta la victoria, y eso lleva sorbida la ley del pecado y de la muerte. O sea, no puedo pecar porque voy al Espíritu. El hombre, ¿sí?, fue hecho para contener a Dios en su Espíritu. Pero no me puedo quedar como niño, debo crecer, debo madurar. Entonces el proceso de maduración o de madurez se da a medida que empezamos a participar más y más del Señor en nuestro espíritu. Entonces, cuando estamos en nuestro espíritu, que es algo común a todos los cristianos, no es simplemente algún escogido, algún ungido, es la vida cristiana, ¿sí?, que tenemos que vivirlo al Señor en nuestro espíritu. Vamos a tener una vida en victoria. Y lo demás, lo viejo, pasó, y aquí dice la palabra, son todas las cosas hechas nuevas. Una cosa más que vale también la pena aclarar, y es que no se trata de invocarlo al Señor cada vez que tengo un problema, sino que se trata justamente de tener un vivir en el Espíritu, ¿sí? En el proceso de madurez que llevamos en el Señor, es algo gradual. Todo se trata de dónde pongo mi mente. ¿Pongo mi mente en las cosas naturales o pongo mi mente en el Espíritu? Por eso dice que poner los ojos en la carne es muerte, y poner los ojos en el Espíritu es vida y paz. Pero igual, como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, me extiendo a ver si puedo lograr aquello por lo cual fui asido en el Señor, ¿sí? No se trata de tenerla clara, ni que somos recontra espirituales, sino que dependemos constantemente de su amor y su bondad. Aparte, es clara la palabra cuando dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Bendiciones. Chau, chau. Semana 4, día 2. Aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros como hombres naturales. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es.
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 6. ¿Por qué crucificó Dios a Cristo? La respuesta es sencilla, nosotros somos el motivo, es decir, el hecho de que fuimos incluidos con Él en su muerte. ¿Por qué quiso Dios crucificarnos con el Señor Jesús? Podemos explicar este punto con una historia. Una vez un ladrón fue declarado culpable ante un juez. Puesto que el crimen no era demasiado grave, fue sentenciado solo a 10 años de cárcel. Otro ladrón también fue hallado culpable, y el juez lo sentenció a muerte. ¿Por qué uno fue sentenciado a muerte, y el otro solo a 10 años de cárcel? Porque todavía había esperanza para aquel que fue encarcelado. El juez todavía tenía esperanzas en él, y el país también tenía esperanzas en él. Aún existía la posibilidad de que este hombre llegara a ser un buen ciudadano. Después de 10 años de encarcelamiento, saldría libre. Pero la nación no tenía esperanzas en el otro criminal, pues había cometido un crimen demasiado grave. El país no deseaba tener a tal persona, y la única manera de castigarlo era sentenciándolo a muerte. ¿Cómo ve Dios al hombre natural? Él lo crucificó. ¿Por qué hizo esto? Es posible que lo que voy a decir no sea muy alentador, pero es la verdad. Dios no tiene ninguna esperanza en nosotros, en cuanto a nuestra condición natural. Él perdió todas las esperanzas en nosotros, Dios considera nuestro caso imposible y sin esperanza. La carne es completamente corrupta, y no existe otra solución que la muerte. Ni la obra del Señor Jesús, ni el poder de Dios, ni el Espíritu Santo pueden cambiar nuestra carne. Ni leer la Biblia ni orar pueden cambiar nuestra carne, lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3, 6. No hay esperanza y la carne nunca puede cambiar. Dios ha juzgado que la muerte es el merecido destino de la carne, Él perdió toda esperanza en nosotros. Por tanto, nos incluyó en la crucifixión de Cristo. No tenemos esperanza. La única solución es la muerte. Por esto, lo primero que Dios requiere de un cristiano después de que éste es salvo, es el bautismo. El bautismo es la declaración de que Dios ha abandonado toda esperanza en la persona y la ha crucificado. También es nuestra declaración de que merecemos morir y de que le pedimos a otros que nos quiten de en medio y nos entierren. Hemos visto que el bautismo es la declaración de Dios y nuestro reconocimiento de nuestra propia muerte. Equivale a decir amén a la evaluación que Dios hace de nosotros. Dios dice que merecemos morir y nosotros damos un paso adicional sepultándonos. Ya perdí toda esperanza en mí mismo, no hay absolutamente ninguna esperanza en mí. Solo merezco morir y hoy estoy en pie sobre la base de la muerte. Es inútil tratar de repararnos o remendarnos. No existe ninguna posibilidad de enmienda, y tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos. Somos completamente inútiles y no hay otra cosa que podamos hacer, excepto morir. Por consiguiente, Dios nos incluyó en la muerte del Señor Jesús. Dios muestra cómo nos evalúa al ponernos en la cruz. Recordemos que la cruz es la valoración que Dios hace de nosotros en cuanto a nuestra condición natural. Dios nos ha mostrado que solo merecemos morir y que no tenemos esperanza alguna. Pero, en lo práctico, ¿aceptamos nosotros este hecho? Los seres humanos con frecuencia nos contradecimos a nosotros mismos y muchas veces tenemos pensamientos incongruentes. Por una parte, decimos durante años que estamos crucificados con Cristo. Pero por otra, seguimos abrigando esperanzas en nosotros mismos. Por un lado, pensamos que no podemos hacer nada. Y por otro, esperamos un día ser capaces. Nos mantenemos tropezando y cayendo, y aún así, conservamos la esperanza de vencer. Por una parte, creemos que lo único que merecemos es la muerte y que estamos muertos en nuestras transgresiones. Pero por otra parte, pensamos que en tanto que haya aliento en nosotros, podemos servir para algo. Creemos que hemos fracasado porque no hemos sido lo suficientemente fuertes en nuestra resolución de vencer, y que lo lograremos, si lo intentamos con más esfuerzo la próxima vez. Pensamos que hemos fallado porque no hemos estado velando y que podríamos permanecer firmes ante la tentación si en la siguiente ocasión velamos más vehementemente. Nos parece que hemos fracasado porque no hemos resistido la tentación y que venceremos si la resistimos la próxima vez. Nos imaginamos que hemos fallado esta vez porque no hemos orado lo suficiente, y que si la próxima vez lo hacemos, venceremos. ¿Podemos ver lo que estamos haciendo? Dios nos ha crucificado y nos ha declarado muertos, pero todavía no hemos visto que estamos muertos. No hemos reconocido este hecho. Aún pensamos que la llama que ha sido apagada, se podrá encender nuevamente, si la soplamos lo suficiente. Es por esto que todavía seguimos soplando continuamente.
¿Qué significa estar crucificado con Cristo? A fin de experimentar esta verdad, hay una condición necesaria que nosotros debemos cumplir. Debemos decirle a Dios: tú has perdido toda esperanza en mí, y también yo la perdí. Tú me das por perdido y yo también me considero perdido. Tú crees que merezco morir y yo también lo creo. Tú me consideras incapaz y yo también me considero incapaz. Me estimas inútil para hacer cualquier cosa y yo también me considero así. Tenemos que permanecer sobre esta base constantemente. Este es el significado de ser crucificado juntamente con Cristo. Lo que Dios hizo no se puede cambiar, porque constituye hechos cumplidos. Sin embargo, por nuestra parte, tenemos una responsabilidad que debemos cumplir: aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. Dios ha perdido las esperanzas con respecto a nosotros. Así que también nosotros deberíamos perder las esperanzas en nosotros mismos. Cuando perdemos la esperanza en nosotros, podremos experimentar "ya no vivo yo". Debemos realmente orar a Dios y pedirle que nos alumbre con su luz para poder ver nuestra condición natural, así como Él la ve, y así poder experimentar realmente el perder las esperanzas en nosotros mismos. El problema que predomina hoy es que la mayoría de los cristianos no han querido abrir los ojos. No han visto que Dios perdió toda esperanza en ellos y dejó de exigirles cosas. Él sabe que somos absolutamente inútiles. Todos somos corruptos hasta lo más profundo de nuestro ser, no servimos para otra cosa que la muerte, nunca podríamos cambiar y estamos desahuciados. Somos completamente malignos y solo merecemos morir. Esta es la valoración que Dios hace de nosotros en cuanto a nuestra condición natural, y no debemos tener ninguna otra clase de valoración delante de Dios. Por el contrario, nosotros todavía tenemos muchos conceptos acerca de nosotros mismos. Estamos llenos de esperanza en nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ver en este mensaje cómo podemos echar mano de la realidad de que fuimos crucificados juntamente con Cristo y de que Dios ha abandonado toda esperanza en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle a Dios genuinamente que también nosotros hemos abandonado la esperanza en nosotros. Buena palabra la de este día, sí, el día 2, para un evento evangelístico. La evaluación que nos hace el Señor, ¿verdad? Como hombre natural. Si bien es media cruda ahí, sí, golpea fuerte. Es lo real, ¿verdad? Porque si no, con solo darnos la ley, Él quedaría conforme esperando a que nosotros llegásemos. Pero como no podíamos, tuvo que enviar a su Hijo, que Él sí pudo cumplir. Y por eso apunta más que nada a que debemos tener esa vida que es en el Espíritu, como nueva creación que somos en Cristo Jesús, en el Espíritu. No es que no servimos para nada y punto, no. Nuestro hombre natural merece estar en la cruz, ¿tá? Por eso el bautismo, necesitamos nacer de nuevo, ¿tá? Esta palabra va pura y exclusivamente dirigido a esa vieja creación, ¿sí? En Adán, en el alma viviente. Ahora en el postrer Adán es otra historia, ¿tá? Quería aclarar eso y transmitirle un poco de paz. Bendiciones, chau chau. Semana 4, día 3. El principio de Te falta una cosa 1. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Lucas 18, 18 al 23. Personalmente valoro mucho este pasaje de la palabra. Nos revela la primera condición necesaria para obtener la victoria. Sigamos con atención en el estudio de esta porción, y veamos lo que realmente dice. Un hombre principal vino al Señor Jesús y le preguntó acerca de la vida eterna, la vida de Dios. La vida eterna incluye tanto la salvación como la victoria. Por consiguiente, en los siguientes versículos, se habla tanto de la salvación como de la entrada en el reino de Dios. Vemos que la esfera abarca tanto la salvación como la victoria. Este hombre importante vino al Señor Jesús, y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Señor le hizo una lista de 5 condiciones muy rigurosas. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ningún joven, por importante que fuera, podría guardar estos mandamientos. Era imposible que un joven gobernante no cometiera adulterio, ni matara, ni hurtara, ni dijera falso testimonio y honrara a su padre y a su madre siempre. Ningún joven gobernante podía cumplir estas 5 condiciones. Sin embargo, sorprendentemente este joven respondió a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él no había quebrantado ninguno de estos mandamientos ni una sola vez. Era como si dijese: Maestro, ¿hay alguna otra condición? Porque si no, entonces yo debo heredar la vida eterna. Yo soy apto para obtener vida eterna. Pero el Señor le dijo que todavía le faltaba algo. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. ¿Puede usted ver que todavía le falta una cosa? ¿Qué significa faltarle una cosa? El Señor Jesús le dijo que todavía le faltaba una cosa, y que no era apto si no la tenía. ¿Significa esto que quien viene al Señor tiene que vender todo lo que posee, o que quien cree en el Señor Jesús tiene que abandonarlo todo? No. Debemos reconocer que muchos ricos pueden recibir vida eterna. Pero ¿por qué no vemos que muchos de ellos sean salvos? ¿Por qué son tan pocos los ricos que se salvan? Algunos han dicho: no puedo vender todo lo que tengo. El versículo 26 indica que algunos que escucharon estas palabras murmuraron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Sin embargo, en el versículo 27 el Señor Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. El Señor le estaba demostrando al joven gobernante que la salvación es inalcanzable para el hombre, pero el joven no quiso aceptar este hecho. Él pensaba que podía abstenerse de cometer adulterio, de matar, de hurtar, de decir falso testimonio, y que podía honrar a su padre y a su madre. El propósito de lo que le dijo el Señor era demostrarle que la salvación y la victoria son imposibles para el hombre. Sin embargo, este joven pensaba que era posible obtenerlas. Por lo tanto, el Señor le puso una condición más. Con esto le estaba diciendo: puesto que tú dices que puedes guardar estas 5 condiciones, te pondré una condición más. Puedo seguir añadiendo un requisito tras otro, para ver si puedes guardarlos todos. Cuando el joven comprendió que no podía cumplir las condiciones que el Señor le ponía, se entristeció mucho y se marchó. Si tratamos de ser salvos o tratamos de vencer, Dios con frecuencia nos pondrá una cosa delante de nosotros. Frecuentemente creemos que hemos hecho un buen trabajo. Nos enojábamos con facilidad, pero ahora podemos controlarnos. Éramos orgullosos, pero ahora podemos humillarnos. Teníamos celos de otros, pero ahora no somos tan envidiosos. Éramos muy locuaces, pero ahora no hablamos tanto. Creemos que no estamos tan lejos de la victoria y que hemos vencido bastante. Pero aunque no seamos impacientes, orgullosos, celosos ni habladores, seguimos teniendo una cosa, un defecto. Parece que todo lo demás ha sido solucionado, pero que todavía nos hace falta una cosa. Parece extraño que podamos vencer muchos pecados y que a la vez seamos incapaces de vencer este pecado. Somos inútiles en este asunto. Gastamos todo nuestro esfuerzo en vencerlo. No podemos explicarlo. Podemos vencer muchas otras cosas, pero no conseguimos vencer este asunto. Este es el principio establecido en Lucas 18, el principio de que todavía nos falta una cosa. Dios nos comprueba que no somos capaces. Tarde o temprano tendremos que reconocer que no somos capaces. Quizá el Señor nos permita llegar a ser capaces en algo, pero nos mostrará que todavía nos falta una cosa. Él debe mostrarnos que hay por lo menos una cosa que no podemos hacer. Para poder darnos la victoria, Él debe mostrarnos primero que nosotros no podemos obtenerla. La victoria es un don de parte de Cristo. No podemos vencer en nosotros mismos.
Por consiguiente, Dios dejará una o dos cosas que no podamos vencer. Así nos demostrará que todavía nos falta una cosa. Es posible que el joven gobernante pudiera cumplir 5 o 50 o inclusive 500 condiciones, pero Dios le puso algo delante de él para mostrarle que no era capaz. Amados, el primer paso hacia la victoria es comprender que no somos capaces. Una vez que comprendamos que somos impotentes, hemos dado el primer paso. Todos nosotros tenemos algo que no podemos vencer. Es extraño que siempre fracasemos en esto. Para algunos es su mal genio, sus pensamientos impuros, su locuacidad, su incapacidad para levantarse temprano, sus exigencias dogmáticas, su envidia o su orgullo. No entendemos por qué, pero siempre hay algo que uno no puede vencer. Todos los que deseen vencer, tienen que descubrir delante de Dios aquello que les falta. A cada uno le falta una cosa en particular. Por lo menos carece de una cosa. A veces hay más. Cuando estemos delante de Dios, Él nos demostrará que no somos capaces. Semana 4, día 4. El principio de te falta una cosa 2. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 15 al 20. Permítame decirle, cuando somos impotentes, Él llega a ser capaz. Este es el principio de la victoria. La manera de vencer es ver que siempre falta una cosa. Podemos pensar que tenemos razón en esto o aquello, es posible que pensemos que podemos hacer algo, pero Dios tiene que demostrarnos que no podemos hacer nada. Todos los que deseemos vencer, debemos descubrir primero aquello que no podemos hacer. Uno solo puede descubrir su incapacidad por medio de este asunto particular. ¿Tenemos algún pecado particular? ¿Hay en nuestra vida un pecado que no podemos vencer? Aquellos que son demasiado amplios nunca pueden experimentar la victoria. Debemos conocer las áreas específicas en las que somos débiles. Esto nos demostrará que necesitamos vencer algo. Para algunos es el orgullo, para otros es la envidia, la sensibilidad, pues el cambio más leve los afecta. Para otros, son sus pensamientos impuros. Para otros, es su exagerada locuacidad. Para otros es su excesivo perfeccionismo. A algunos les gusta hablar de otros y esparcir rumores. Otros no pueden controlar sus apetitos físicos. Siempre hay algo que no podemos vencer. Después de oír esto, espero que podamos detenernos y escribir en nuestra Biblia las siguientes palabras. Aún te falta una cosa, tenemos que descubrir cuál es. Al joven de Lucas 18 le faltaba vender todo lo que tenía. Temo que algunos entre nosotros también son incapaces de soltar su dinero. Para algunas personas tal vez el problema no sea el dinero, pero todavía les hace falta una cosa. Si su problema no es apego al dinero, ¿cuál es? Si sabemos dónde está nuestra debilidad, podremos ser específicos delante de Dios en cuanto a vencer tal pecado. Cada persona tiene que percatarse dónde está su problema específico. Toda persona tiene al menos una debilidad específica y debe pedirle a Dios que lo ilumine y le muestre su debilidad. Cada persona tiene, por lo menos, una cosa que no puede vencer. Para algunos puede ser más de una cosa. Tenemos que descubrir aquello que no podemos vencer. Meditemos en esto, una vez que veamos que no podemos, podremos ver que Dios sí puede. Si no vemos nuestras propias debilidades, no podremos ver el poder de Cristo. ¿Por qué Dios dejó una o dos cosas no resueltas en nuestra vida? Para mostrarnos que no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Este es un principio general de las Escrituras, y es un principio muy importante.
Al declarar que el Señor Jesús fue crucificado por nosotros, es muy fácil olvidar que al mismo tiempo opera este principio. Dios sabe que somos incapaces, Él sabe que nada bueno procede de la carne. Él lo sabe desde hace mucho tiempo, pero parece que nosotros no lo sabemos. Nosotros no comprendemos que nada bueno puede provenir de la carne. Como resultado, seguimos esperando y procurando hacer lo posible por agradar a Dios. Dios sabe que nuestra carne es inútil, pero nosotros lo ignoramos. Es por eso que Él nos dio la ley. El propósito de la ley es demostrarle al hombre que es pecaminoso e impotente. La ley no fue dada para que la guardáramos. Dios sabe que no podemos guardar la ley fue dada para que la quebrantásemos, de nuevo lo digo, no fue dada para que el hombre la guardara, sino para que la quebrantara. Dios sabe que vamos a quebrantar la ley, pero nosotros no lo sabemos. Por tanto, nos dio la ley y permitió que la quebrantásemos. Es así como llegamos a saber lo que Dios ya sabe, y es así como llegamos a estar conscientes de nuestra impotencia. Como cristianos declaramos que estamos por encima de la ley. Pensamos que los 10 mandamientos son la ley, pero olvidamos que todos los mandamientos del Nuevo Testamento también son la ley. Por medio de estos mandamientos Dios nos demuestra que no podemos cumplirlos. Dios tiene que llevarnos al punto en que confesemos que no podemos lograrlo, solo entonces podremos reconocer la sabiduría que Dios ejerció al crucificarnos, y solo entonces comprenderemos que somos inútiles, y que la única manera de solucionar nuestro problema es la muerte. De no ser así, creeríamos que es un error que Dios nos crucifique porque todavía pensamos que podemos hacer algo. Por esto Romanos 7 es tan valioso. La persona descrita en Romanos 7 estaba en una constante lucha. ¿Por qué luchaba? Porque todavía estaba llena de esperanza en sí misma, aunque Dios ya había perdido esperanza en ella. Este hombre trataba de agradar a Dios y de guardar la ley, hacer lo correcto, pero el resultado fue un fracaso total. Al final tuvo que reconocer cuán sabio fue Dios al crucificarlo. Era correcto que Dios lo crucificara. Dios dijo que tal hombre debía morir y el hombre reconoció que debía morir. Muchos cristianos no vencemos porque no hemos fracasado lo suficiente. Todavía no hemos cometido suficientes pecados. Por eso no hemos vencido. Si pudiéramos ver la corrupción de la carne, nos sería más fácil darnos por vencidos, buscar a Cristo y así vencer. La persona de Romanos 7 estaba tan desesperada que finalmente clamó y dijo: ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Se dio cuenta de que él no lo lograría, así que preguntó si alguien lo podría librar del cuerpo de muerte. Si no hemos llegado a ver nuestra absoluta incapacidad, nunca aceptaremos la evaluación que hace la cruz y nunca podremos llegar a decir que estamos crucificados juntamente con Cristo ni que ya no soy yo quien vive. Si todavía tenemos esperanza en nosotros, quiere decir que creemos que aún somos útiles y no diremos: ya no vivo yo. Esta palabra es muy fuerte y nos pega a todo, ¿verdad? Porque generalmente estamos acostumbrados a que nos digan: vos sos el príncipe del Señor, o sos la princesa del Señor a las mujeres, o sos una preciosa sierva del Señor, o sos un precioso siervo, o sos el guerrero de Jehová, o el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Entonces como que esta palabra va a chocar siempre con eso, ¿sí? Esta palabra viene dirigida más que nada para ver nuestra incapacidad como hombres naturales. Mientras no veamos nuestra incapacidad, no podremos experimentar el poder victorioso de Jesús, porque vamos a estar parados en nuestra condición y capacidad, vamos a estar en nuestro hombre natural. Al reconocer nuestra incapacidad podemos apelar al recurso. Cuando nos vemos ahí, como decía en Romanos 7 del 15 al 20, que el pecado que mora en nosotros, como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Mientras no veamos eso, vamos a seguir luchando nosotros mismos, tratar de cumplir la palabra de Dios y el propósito de la ley. Dice acá en el estudio que es para quebrantarla, ¿sí? Es para evidenciar el pecado, que el pecado está en nosotros y que por lo tanto no podemos cumplir. Dios nos crucificó con Cristo por nuestra
condición, por nuestra incapacidad. Hablamos de la salvación de Cristo, pero nos falta luz referente a esa salvación. ¿De qué nos salvó? ¿Solo para tener vida eterna, para el después? ¿O porque no había esperanza en nosotros? Dios dejó una o dos cosas en nosotros sin resolver, pero es para que veamos que por nosotros mismos no podemos y nos volvamos a Él. Si no, quedamos contentos, pero con nosotros mismos. ¿Está fuerte eso, no? O sea que el Señor te deja una o dos cosas sin resolver, pero para que nosotros nos volvamos a Él, veamos nuestra condición, nuestra incapacidad y que podamos tener una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros ahí resolvemos todo, vamos a quedar contentos con nosotros mismos, ¿sí? Dando a entender de que nosotros sí somos siervos del Señor, que nosotros sí la tenemos clara. Dice que Dios dejó una o dos cosas sin resolver en nosotros, pero es para que veamos que por nosotros mismos no podemos. Entonces, cuando estemos con un pensamiento, con algo que es inapropiado, que vemos que no podemos vencer, en vez de estar tanto, sacame esto, dominame esto, sino ir al Espíritu, invocar su nombre, comer su palabra, adorarle, entrar en Él, y de esa forma esas cosas dejan de ser. Estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, y esa madurez no se mide en conocimiento ni en sabiduría, sino que se mide en la presencia de Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice la palabra. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Chau, chau. Semana 4, día 5. Somos incapaces de vencer, y no procuremos hacerlo. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 18. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 54. Ahora atendamos a esto, una cosa es decir que no podemos lograrlo, pero otra cosa es dejar de intentarlo. No podemos lograrlo y tampoco debemos tratar de hacerlo. Muchas veces sabemos que no podemos lograrlo, pero aún así seguimos tratando de hacerlo. La primera condición para obtener victoria es comprender que no podemos lograrlo, y la segunda es desistir de intentarlo. Si admitimos que no podemos lograrlo y cesamos de intentar, venceremos. El problema es que aunque sabemos que no podemos lograrlo, nos esforzamos al máximo por lograrlo. Queremos valernos de nuestras fuerzas. Pensamos que si oramos más, podremos lograrlo, o que si tomamos determinaciones más firmes, podremos permanecer en pie. Aunque no podamos lograrlo, seguimos intentándolo. Puesto que sabemos que no podemos lograrlo, no tenemos que tratar de hacerlo. Señor, no puedo vencer y no tengo la intención de tratar. No lo intentaré más. Nuestras manos deben soltar el asunto completamente. Soltar las cosas no es algo insignificante, ya que sabemos que no podemos hacerlo, debemos permanecer en esa posición y dejar de intentarlo. Dios nos ha puesto en la cruz y ha abandonado toda esperanza con respecto a nosotros. Pero es necesario que también reconozcamos que no podemos hacerlo. Desafortunadamente todavía tratamos de lograr cosas por nosotros mismos. ¿Qué significa tratar de lograrlo? Permítanme tomar la ira como ejemplo. Suponga que usted es una persona que se enoja fácilmente y que no puede controlar su ira. Cuanto más lo intenta, más fracasa.
Al final reconoce que no puede hacer nada en cuanto a su mal carácter. ¿Qué debe hacer? Usted sabe con certeza que no tiene manera de controlar su mal carácter, y sin embargo, trata de hacerlo. ¿Qué hará después? Tratará de ser más cuidadoso al hablar. Luego hará lo posible por evitar a las personas con las que no se lleva bien y solo hablará con aquellas con quienes tiene una buena relación. Usted evitará relacionarse con los que lo provocan y huirá de ellos. Cada vez que esté a punto de perder la paciencia, hará lo posible por controlarse. Tratará de controlarse con más oraciones. ¿Qué es esto? Esto es ser incapaz y al mismo tiempo tratar de hacer cosas. Por un lado no podemos lograrlo, pero por otro, seguimos tratando de hacerlo. Aunque no podemos hacer nada, nos seguimos esforzando por hacer algo. Si tomamos esta actitud, nunca venceremos ni podremos llegar a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Recordemos que la condición para obtener la victoria es reconocer que somos incapaces y que la barrera más grande es intentar. Tanto el dejar de intentar tener la victoria por nuestras propias fuerzas, o sea el desistir, como el experimentar la victoria se hace real en el espíritu. El soltar el asunto no implica no hacer más nada, sino que implica focalizar nuestro esfuerzo, no en vencer por nuestros propios medios sino en activarme espiritualmente, reconociendo mi debilidad e incapacidad, invoco a aquel que es capaz para que sea él el que venza por mí. La victoria procede de Cristo, y es Cristo quien vive en nosotros y quien se tiene que expresar en nuestro vivir. La vida vencedora requiere que tomemos una posición firme y declaremos: no puedo hacer nada y no seguiré intentándolo. Señor, hazlo tú por mí. No trataré ya de lograr por mí mismo mi propia victoria, necesito alimentarme de ti y volverme a ti una vez más. Si hacemos esto, venceremos. Dios no puede hacer nada por aquellos que constantemente tratan de hacer algo en sus fuerzas. Cristo vive en nosotros a fin de expresarse por medio de nosotros, pero el problema es que nosotros tratamos de preservar la integridad de nuestro propio trabajo. Debemos rechazar por completo nuestro propio trabajo antes de que Cristo pueda expresar su vida por medio de nosotros. Si tratamos de ayudarlo solo un poco y comenzamos a introducir obras humanas, no será su gracia a que se exprese. Si Cristo no vence en nuestro lugar, cualquier victoria que tengamos, será algo nuestro. El poder de Cristo no tiene como fin suplir lo que nos falta. La vida de Cristo no tiene como fin llenar los vacíos que tengamos en nuestras vidas, sino que Él quiere vivir en nuestro lugar. Si deseamos que Cristo viva en nuestro lugar, no debemos vivir nosotros. Primeramente debemos saber que no podemos lograr nada, que somos realmente incapaces y que nuestra condición natural es caída y corrupta, y así entonces dejaremos de intentar valernos por nosotros mismos, y Dios tendrá libertad para actuar. No tratemos de prolongar la batalla. En el momento en que tratemos de luchar, perdemos. No obstante, tenemos esperanzas de lograrlo y creemos que sería maravilloso si lo hiciéramos. Pero mientras estamos en esta lucha, Cristo no expresa su vida en nosotros. ¿Tenemos algún pecado que ni siquiera podemos confesar? ¿Hay algo que todavía no podemos consagrar a Dios? ¿Existe algún obstáculo que no podemos quitar? ¿Carecemos de alguna cualidad delante del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entristecernos? Si es así, entonces estamos en la situación del joven rico. Él se entristeció y nosotros también. Finalmente seguiremos el mismo camino que él, se marchó triste. Pero no hay por qué entristecerse. El error del joven rico no fue darse cuenta de lo que le era imposible, sino no ver lo que es posible para Dios. El error del joven rico no radicaba en su propia impotencia, sino en no aplicar la capacidad de Dios. No es pecado descubrir nuestras propias debilidades, pero sí es pecado no creer en el poder de Dios. No es pecado ser incapaces de dar el dinero, pero sí lo es no creer que Dios puede hacer apta a una persona para hacerlo. No es pecado tener mal genio, pero sí lo es no creer que Dios puede llegar a ser nuestra paciencia. No es pecado tener un pecado insuperable, pero sí lo es no creer que Dios pueda vencer tal pecado por uno. Es un hecho glorioso que un hombre comprenda que es inútil. El propósito del Señor era mostrarle al joven rico su incapacidad. Pero cuando el joven regresó a casa, no estaba contento sino triste. Una vez que el Señor muestra que uno no puede hacer nada, inmediatamente revela que Dios puede hacer algo. El Señor no nos muestra nuestras incapacidades para desanimarnos, sino para que creamos que Él tiene una excelente oportunidad para trabajar en nosotros. Debemos decirle: Señor, no puedo hacer nada y tampoco quiero intentarlo. Te agradezco y te alabo porque no puedo hacer nada, yo soy incapaz de vencer, pero gracias porque vos sí sos capaz, quiero participar de tu capacidad.
Una vez que comprendamos que no podemos hacer nada y que somos totalmente incapaces, y cuando podamos ver que solamente el Señor puede hacer algo, le daremos gracias a Él y lo alabaremos, entonces entenderemos que es muy natural dar gracias al Señor y alabarlo. Es posible que anteriormente nos hayamos lamentado por nuestras debilidades o hayamos derramado lágrimas por nuestros pecados, pero hoy podemos gloriarnos y alabar a Dios, podemos decir: Señor, te agradezco porque no puedo hacer nada. Te agradezco porque no tengo posibilidad de vencer. Soy incapaz. Me alegro porque estoy incapacitado. Me alegro porque no puedo hacer nada. Solamente tú puedes hacerlo todo. Una vez más recordamos que esto no es algo mágico, sino que es a través del acceder al Espíritu que esto se torna una realidad en nuestra vida. Somos incapaces de vencer y no procuremos hacerlo. El cristiano generalmente está peleando, sí, con el pecado, ¿verdad? Con las tentaciones, con las debilidades. Estamos siempre en lucha y pensamos que la tenemos clara, o sea, que vencimos, y cuando queremos acordar, volvemos a caer en lo mismo. Nos fue dado el dominio propio, sí, hacemos utilidad de ese recurso para tratar de mantenernos en el buen camino, en lo que el Señor quiere. Pero volvemos a caer, volvemos a fallar, y vemos que se hace un caminar forzado, ¿sí? De lucha, de caídas, de levantadas, y pensamos que es imposible llegar a esa demanda que el Señor nos hace. Pero hay un camino más excelente, ¿sí? Del que estar tratando de hacer lo bueno, tratando de cumplir, y es justamente esa vida victoriosa en el Señor. Un ejemplo práctico. Viene alguien y le dice, a usted le nombra todas sus condiciones, le dice sus defectos, ¿sí? Usted es una persona irresponsable, se compromete, no cumple, tiene una mala virtud que de estar hablando siempre y no se detiene. No sé, todo lo malo que pueda decirle. ¿Cómo reacciona usted a eso que le están diciendo? ¿Reacciona bien? ¿Trata de ver a ver cómo arreglarlo? ¿O se va a sentir ofendido? Bueno, esa reacción, ¿sí? Esa reacción que manifiesta usted, o ese sentir, es justamente lo que tiene que estar en la cruz, ¿sí? Ese es el alma viviente, tocarnos sus emociones, la parte psicológica. Eso es lo que tiene que estar en la cruz. ¿Cómo hago para salir de esa situación? Volviéndome al Señor. ¿Cómo? Invocando su nombre, adorándolo, volviendo a Él. Llegando y tocando esos ríos de agua viva, o sea, habla de una nueva creación que somos en Cristo Jesús. Tenemos que pasar de alma viviente que reacciona conforme a las cosas del alma, ¿sí? Al Espíritu que da vida. Y cuando vengo al Señor puedo poner la otra mejilla. Cuando vengo al Señor no me presto a la discusión. Cuando vengo al Señor lo soporto todo. Esa persona que se estaba levantando en contra no va a tener otra que ver aquí. Una discusión siempre se necesitan dos personas, y cuando el Señor me tiene en la cruz, no me voy a prestar a esa batalla terrenal que es satánica y diabólica. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es tiempo que se abran nuestros ojos y veamos cuál es la verdadera lucha. Al Señor voy a poder experimentar esa palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones, chau chau.